Hola, buenas tardes. Bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí en este Ateneo de Cádiz. También saludamos a las personas que van a seguir la grabación, hoy o mañana, los días que sean. Y un saludo especial a los ateneístas, a los familiares, amigos, el público en general, porque es un lujo tener aquí a nuestro amigo, a Óscar Lobato, una vez más aquí, y hoy para presentar una nueva novela. Él y yo hemos concertado que haga una mínima presentación, poquita, porque él va a hablar en torno a casi la hora, un poquito menos, me ha dicho, ¿verdad? Y entonces yo voy a hacer una presentación muy breve, ¿vale? Y aparte que Óscar es sumamente conocido en la ciudad. Óscar, como sabéis casi todos, me imagino, pues aunque nació en Madrid, está afincado en Cádiz desde muy pequeño, desde pequeñito, y es una persona que ha desarrollado su carrera profesional. Él es escritor y periodista, pero ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en algunas agencias como LIT, EFE, en el Diario 16, en distintos medios, en Europa Sur, en el Diario de Cádiz, y siendo especialista como él es en seguridad, defensa, medio ambiente y relaciones internacionales. Se ha formado a través de muchos cursos específicos, ¿no?, en nuestro país y fuera de nuestro país. Y es una persona que también ha colaborado mucho con otros medios de comunicación, como las radios, las televisiones regionales, locales, etc. Total, que es una persona bastante conocida en nuestra ciudad y además muy admirado por sus colegas de las revistas de Cádiz. De hecho, presentó el libro al principio ya en nuestra ciudad. El libro tiene unos meses, lo presentó en la Asociación de la Prensa y hoy lo hace aquí en el Ateneo, lo cual le agradecemos mucho. Óscar es una persona que, aparte de nosotros somos amigos, igual que ustedes, somos amigos desde hace mucho tiempo. Óscar es una persona que colabora en cuestiones de defensa, cuestiones también de seguridad, y que escribe para distintos periódicos, para el Grupo de Yolí, para los nueve diarios, ¿no?, del Grupo de Yolí. Y además una persona que ha escrito ya unas cuantas novelas, no es nuevo, aquí lleva unas cuantas. Escribió, en su momento escribió primero Los Cazadores de Humo, en el 2004, después Centaure, en el 2007, creo que fue, más tarde Las Fuerzas del Viento, en el 2014, creo que fue, y más tarde, aparte de un libro, tiene una edición, eso lo ha editado todo en Alfaguara, pero también ha editado en francés L'Homme et Centaure, y también tiene algunas otras colaboraciones con Felipe Benítez Reyes, con ilustración también, pero de Cádiz Algeciras, ¿no? O sea que es ducho, aparte de todo lo que hemos leído ya en tantos reportajes en los diarios de nuestra zona y tal. Óscar escribe, como todos sabemos, con mucha fluidez, muchísima fluidez verbal, con muchísima amenidad, es muy ameno y además nos despierta mucho la intriga en todas las cosas. De hecho, yo traía aquí apuntado una frase, una especie de comentario que había hecho Arturo Pérez Reverte, amigo de él, como sabemos, todo académico de la lengua, escritor consagrado en este país. Dice de la obra de él, de la trama del último libro de Óscar, que es una historia atractiva y bien documentada, una novela de aroma clásico que transita por paisajes reales, hechos ciertos y ambiciones oscuras. Promete. Además, por supuesto, para ir terminando y no robarte ya más tiempo, Óscar, para nosotros es una alegría tener aquí a tu madre, a Paquita, que es una ateneísta de pro y de toda la vida, y sentirte aquí como amigo, pues para nosotros es un placer enorme. Así que muchas gracias y adelante con tu presentación. Vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por el privilegio de su presencia aquí y a quienes nos sigan telemáticamente, muchas gracias por su atención. Vamos a ver. Escribir un libro superventas, eso no es algo que esté al alcance de todo el mundo, hay que admitirlo. Para eso es preciso... ¿Sí? ¿Para que estés más cómodo? Para eso, ya les decía, es preciso ser un genio creador original, de talla intelectual reconocida, tener una mente capaz de realizar ideas
y hallazgos que iluminen a la humanidad. Y finalmente hay que tener un dominio del lenguaje que te permita acuñar frases incontestables. Yo, por descontado, carezco de cualquiera de esos dones y por eso me dedico a escribir novelas que, como dijo Mark Twain, son esa enorme barrica donde caben cientos de mentiras y miles de realidades. Pero lo que sí puedo garantizarles es que nada en esta obra es como cabría figurarse desde un principio. Para empezar, el título. Las lágrimas de Iliria más bien te evoca a uno de aquellos culebrones románticos que arrasaron a principios del siglo pasado. Ya saben, unas tropecientas y pico de páginas llenas de amores tempestuosos y de pulsiones oscuras. Pero, acabo de decírselo, nada, absolutamente nada en esta novela es como podría parecer. Porque las lágrimas de Iliria, sobre lo que va, es sobre diamantes. Y así el título lo dice bien a las claras. Verán, la idea de escribir respecto a este asunto se me ocurrió una tarde que yo jugueteaba distraídamente con uno de esos valiosos diamantes que todos tenemos por ahí, en cualquier rincón de casa. Y entonces me dije, oye, si vas a escribir sobre esto, más te vale que estudies, que te documentes y que hables con gente que sepa del tema. Eso hice y ahí me llevé la primera de las sorpresas, porque hasta entonces yo creía que el valor de un diamante venía dado por su peso en quilates y por su tamaño, por su volumen. Y verán, no es exactamente así. Lo que hace realmente valioso a un diamante es que reúne una serie de 5 cualidades o características, 4 de las cuales son específicas de cada gema en sí, mientras que la quinta es de carácter externo. Esas 4 cualidades específicas serían el color, porque prácticamente todos los diamantes naturales tienen alguna tonalidad de colorido, por leve que sea. Luego estaría la claridad, es decir, que dentro del cuerpo de la gema no haya impurezas procedentes de otros minerales. Después tendríamos el quilatado o peso en quilate y finalmente la talla, es decir, la forma en que los lapidarios, los maestros joyeros, cortaron y facetearon la gema para hacerla resultar más atractiva. Y si una nota alta en estos 4 apartados ya nos indica que se trata de un diamante de gran valía, existe esa quinta condición que puede multiplicar por miles de veces el valor inicial de un diamante. Y entonces estaríamos hablando de su historicidad. Es decir, que a lo largo de la biografía mineral de ese diamante, este haya sido propiedad de emperadores, de reyes, de pacháes, de sultanes, de aristócratas, de millonarios. Y esta cualidad es tan determinante que precisamente los diamantes más caros del mundo son todos diamantes históricos. Ahí están viendo los 3 principales. El Koh-i-Noor, que significa montaña de luz, el Estrella de África del Sur, también conocido como Callingham II. Callingham fue el nombre de la mina donde apareció, y el 2 hace referencia a que de la roca de Mena, madre original, el Estrella de África del Sur fue el segundo en ser cortado y tallado. Y finalmente tendríamos el azul francés, llamado así porque su primer propietario fue el rey Luis XIV de Francia, el famoso Rey Sol, pero que si se fijan, también lleva el apellido de Diamante Hope, porque ese es el apellido de una acaudalada familia norteamericana que lo poseyó largo tiempo. Todos ustedes, estoy completamente seguro, que han oído decir que el valor de estos diamantes es absolutamente incalculable. Bueno, pues eso es una cochina mentira. Todos los diamantes históricos, absolutamente todos, tienen un precio bien definido. Lo que pasa es que puede resultar indecente decirlo en voz alta, porque el Koh-i-Noor está valorado en 854 millones de euros.
Y luego ya, a gran distancia, el Estrella de África del Sur está tasado en 359 millones de euros y finalmente el diamante Hope costaría 319 millones de euros. Pero fíjense que el diamante Hope no llega a los 56 quilates de peso y que el que más quilates tiene, que es el Estrella de África del Sur, no es ni de lejos el más caro. ¿Y saben otra cosa que aprendí estudiando sobre valiosos diamantes históricos? Pues que de la treintena larga de piedras que entran en esa selecta categoría, 7 permanecían en paradero desconocido. Y para presentarles a esos diamantes, yo antes tengo que presentarles a este señor, Jean-Baptiste Tavernier. Tavernier fue el más notable viajero, descubridor, geógrafo y comerciante del siglo XVII francés. Realizó un total de 6 expediciones a Oriente, durante las cuales, además de realizar notables hallazgos geográficos, solía adquirir las gemas más valiosas o las mercancías más caras que se producían allá por donde él iba pasando. Y luego ya, de regreso en Europa, una nutrida clientela de aristócratas y de millonarios, pues prácticamente que disputaba entre ellos para adquirir esas mercancías. Pero de los 6 viajes que Tavernier hace a Oriente, 4 son al mismo lugar. El sultanato de Golconda, en la India. Aunque Golconda realmente es el nombre de la capital de ese territorio, porque esa voz significa solamente el fuerte sobre la colina del pastor. Y hoy son un grupo de ruinas que puede visitarse si uno viaja 11 kilómetros al este de la ciudad hindú de Hyderabad. Pero durante casi 2000 años, y así incluso lo recoge Plinio el Viejo en sus escritos, Golconda fue la cuna, la matriz de los diamantes más caros del mundo. Durante esos casi 2 milenios, decir Golconda equivalía a decir el monopolio de la excelencia en el mundo de los diamantes. Lo que pasa es que sus minas se agotaron por completo a principios del siglo XVII. Hombre, eso a Tavernier no le importó mucho porque él estuvo por allí 2 siglos antes de que eso pasase. Cuando realiza su 6º viaje, Tavernier ya es bien consciente de que no va a haber otra expedición y entonces se dedica a comprar afanosa e ilegalmente los mejores diamantes que pudo encontrar. De hecho, se hizo con un lote que se conserva como el más exquisito en la memoria de la historia de la gemología. Pero había un problema. Les he dicho que se dedica a comprarlos ilegalmente, y es porque el sultán de Golconda entendía que todos los diamantes de su reino, aunque estuvieran bajo tierra y no hubieran sido extraídos de la mina, eran de su exclusiva propiedad, y solo autorizaba a vender a los extranjeros aquellas gemas que él pues no le despertaban ningún tipo de interés. Pero claro, Tavernier, que ya había estado allí, se conocía el paño, digamos que habló con quien tenía que hablar, untó las manos que era preciso untar y logró hacerse con ese exquisito lote. Tavernier anota en su cuaderno de viajes que está listo para emprender el camino de regresos en las primeras horas del año 1666. Y ese periplo le va a llevar de retorno recorriendo prácticamente toda la India de este a oeste y atravesando por Pakistán, Afganistán, Irán, hasta alcanzar el territorio de Turquía. En dicha nación se dirige hacia Estambul, la capital, y visita a esta señora, Turhan Hatise. Hatise era la madre del sultán que entonces ocupaba el trono de la Sublime Puerta, el sultán Mehmed IV. Y Tavernier le vende a Hatise uno de los diamantes que traía consigo en aquel viaje. Y a partir de esa venta ya empieza a obtener beneficios por toda la expedición. Posteriormente, Tavernier sube a un navío que tras cruzar el mar de Mármara y el Egeo llega al Mediterráneo, pero en lugar de ir a Francia, su navío se introduce en el Adriático y arriba a Ragusa. Ragusa era una ciudad-estado,
una república talasocrática cuya enorme riqueza provenía de un activo comercio marítimo que la había convertido en una de las ciudades más importantes de Europa en aquellas fechas. Tavernier ya había estado antes en Ragusa, tenía conocidos allí y sabía que el Consejo de la República andaba siempre en busca de nuevas inversiones para acrecentar sus ya de por sí considerables caudales públicos. Por eso, Tavernier llega a un acuerdo de cerrar un trato y le vende otros 6 de los diamantes que traía consigo. Y, concluido esta venta y cobrado el efectivo, prosigue camino a Francia porque le urgía reunirse con el rey Luis XIV, al que le va a vender el azul francés, que antes hemos visto, y que también traía consigo en ese viaje. Bien, pero sucede que a los pocos meses de que Tavernier deje Ragusa, la ciudad es destruida por un violento terremoto. Y en las dificilísimas jornadas que siguen a este cataclismo, el Consejo de Ragusa determina vender los diamantes prácticamente recién comprados a fin de obtener dinero en efectivo para construir una nueva ciudad. Y es precisamente gracias al valor de esa venta por lo que hoy podemos admirar el bellísimo casco antiguo de Dubrovnik, que es la ciudad que se levantó donde antes estuvo Ragusa. El comprador de esos diamantes era un lapidario, tratante de joyería, que evidentemente los adquiere pensando en hacer negocio. Pero sabía que hay que ponerle a los diamantes un nombre atractivo, crearles un mito. ¿Por qué? Porque quien compra un diamante realmente está comprando una leyenda. Así que se acuerda de Iliria. Iliria fue una antigua región histórica que en su momento de máxima extensión venía a ocupar lo que hoy serían las actuales Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, una buena parte de Serbia, la zona meridional de Hungría, Macedonia del Norte y la zona noroccidental de Albania. Y ya que tenía un apellido sugerente, decide completar el bautizo con un nombre que hiciera alusión a las trágicas circunstancias en que esos diamantes habían llegado a sus manos. Así que los bautizó como las lágrimas de Iliria. Después de la Segunda Guerra Mundial, el territorio de lo que fue la antigua Yugoslavia vino a coincidir más o menos, la antigua Iliria vino a coincidir más o menos con el territorio de lo que fue la extinta Yugoslavia. Yugoslavia, o dicho en español, la tierra de los eslavos meridionales, la tierra de los eslavos del sur. Pero esa agrupación territorial solo fue posible porque sobre ella se estableció una de las dictaduras más totalitarias que se recuerdan en Europa, la que impuso el mariscal Josip Broz, más conocido por el alias de Tito, porque ese fue el mote que le dieron durante la Guerra Civil Española, en la que participó como comisario político. El tema es que al poco de subir al poder, Tito va a romper con sus mentores marxistas de la antigua Unión Soviética. De hecho, tuvo tensos enfrentamientos personales con el propio Stalin. Así que decide salirse de la política de bloques y funda y preside, como primer presidente, la Liga de Países No Alineados. Y luego decide que va a reorientar la economía de Yugoslavia hacia un capitalismo bien entendido. Bueno, también entendido que solo le beneficiaba a él, a su familia más directa y a un grupo de allegados muy próximos. Pero para hacer esta reconversión, Tito decide apostar por el turismo. Y verán, aunque Winston Churchill hablaba de los países de esa zona como el telón de acero, Yugoslavia, precisamente por ese cabreo entre Stalin y Tito, no llegó a formar parte real del telón de acero, pero nosotros seguimos pensando que sí. Y de hecho, eso fue lo que aprovechó Broz. Era el único país de esa zona al que se podía entrar sin necesidad de visado previo. Te bastaba con presentar tu pasaporte en la frontera para poder acceder a un país cuya economía te permitía pasarte unas vacaciones de fábula, pues a unos precios bastante módicos.
Siempre en un intento de llevar a más esta política de turismo, Tito decide constituir un museo que sirva como foco de atracción y lo establece en Dubrovnik, que era la ciudad que más visitantes recibía. Pero para, digamos, dotar de fondos a ese museo, obliga a uno de sus allegados, que era quien por entonces poseía las lágrimas de Iliria, a que las ceda al museo. Hombre, la cesión se hizo de poquísima buena gana, pero ocurre que esto pasaba a finales de los 80 y Tito muere al año siguiente, en 1981. Claro, tras su muerte, Yugoslavia empieza un proceso muy acelerado de descomposición que va haciendo que las diferentes repúblicas se declaren naciones independientes frente al gobierno federal que radicaba en la antigua Belgrado. Y entonces el ejército federal yugoslavo, compuesto en su mayor parte por serbios y por montenegrinos, lo que decide es lanzar una ofensiva hacia el sur al objeto de ir impulsando, cercando y conquistando las principales ciudades del litoral adriático. Cuando las autoridades de Dubrovnik empiezan a ver que sobre sus hermosos palacios y calles renacentistas están cayendo proyectiles de artillería pesada y bombetas de aviación, pues deciden improvisar un convoy de evacuación de emergencia para trasladar los diamantes desde Dubrovnik a Zagreb, que era la flamante capital de la recién proclamada nación croata. Pero en el camino de esa evacuación y cuando el convoy atravesaba cerca de los bosques del cauce medio del río Plitvica, fue asaltado por una banda de paramilitares bosnios en el otoño de 1991. Y desde entonces las lágrimas de Iliria parecieron secarse para siempre. Ya conocemos a 6 de los diamantes desaparecidos, pero ¿y el séptimo? Bueno, pues verán, el séptimo, que era llamado el estanque, no hace falta ir muy lejos para hablar de él, porque el estanque era un diamante propiedad de la corona española. Yo tengo que hacerle 2 precisiones. La primera, el estanque era un diamante gris y en la naturaleza las 2 tonalidades de diamantes más difíciles de encontrar son los negros y los grises. Pero los negros, los diamantes negros, con frecuencia tienen muchísimos problemas de claridad, es decir, hay muchas intrusiones de otros minerales dentro del cuerpo de esas gemas. Y eso no sucede con los grises porque se formaron por un proceso geológico distinto. Y la segunda precisión que tengo que hacerles es que a poco que a ustedes les guste la historia del arte o hayan estado en alguna ocasión en el Museo del Prado, ustedes están hartos de ver el estanque. Lo que pasa es que acaso no sabían que lo estaban viendo. Porque el estanque llegó a España en el reinado de Felipe II. Verán, el monarca estaba buscando una alhaja muy especial para un regalo muy especial y decide entrevistarse con el lapidario que había importado el diamante desde Golconda. Este hombre se llamaba Antonio Affetati y era un judío de origen portugués que tenía su taller en Amberes. Cuando Affetati le muestra el diamante al rey, este se queda pasmado. Ahora, boquiabierto del todo se queda a continuación cuando el joyero, sin cortarse un pelo, le pide 70.000 escudos de oro por aquel pedrolo. Una cantidad escandalosa para la época. Tanto que el propio rey se lo reprocha preguntando en qué estaba pensando para fijar ese precio por aquella gema. Pero Affetati, que era largo y un maestro de la cova, se inclina reverente y contesta: pues yo estaba pensando, señor, que en las Españas reinaba el gran Felipe II. Mira, al rey se le hace el culito pechicona. Allí mismo ordena a su contador que pague la cantidad que el otro perdía y además que añada otros 10.000 escudos de oro más de propina, porque a Felipe II, a chulo, no le ganó nunca nadie. Como les he dicho, el rey quería aquella alhaja para un regalo muy especial, para un regalo de boda, concretamente para la de su tercer matrimonio con Isabel de Valois. En el momento de estos esponsales, pues Felipe II ya era un varón taludito, 30 y pico de años. De hecho, Isabel de Valois era la que se iba a casar con su hijo, pero bueno, dejemos esa historia porque nos llevaría a otro lado.
Y entonces decide desposarse con ella, que tenía 14 años recién cumplidos. Y claro, nada mejor que un diamante que estaría hoy tasado en unos 51 millones de euros para sentar las bases de un matrimonio bien avenido. Y es que, como diría la gran filósofa Corina Larsen, el amor de un rey es algo muy enriquecedor. El caso es que Isabel de Valois muere joven, Felipe II la sobrevive, y entonces determina que el diamante vuelva a ser de su propiedad y que a partir de ese instante su dueño sea quien ocupe el trono de la corona española. Bien, eso no quita que en ocasiones muy especiales algunos de sus hijos fueran retratados luciendo de la joya, como es el caso de la infanta Isabel Clara Eugenia, que es hija de Isabel de Valois y de Felipe II. Al ser proclamado rey Felipe III, pues va a ser su consorte, Margarita de Austria, la que aparezca retratada luciendo el diamante. Pero fíjense en un detalle. El diamante ya no pende de un cíngulo, no está en un broche, sino que forma parte de un pinjante, es decir, de una joya de tipo colgante que en realidad componían dos gemas. Una, el propio estanque, y otra, una perla de gran tamaño y rarísima perfección, conocida como la peregrina. Bien, la combinación de ambas fue conocida como el joyel de los Austrias y durante siglos provocó la admiración y la más asquerosa envidia en todas las cortes europeas. Cuando sube al trono Felipe IV, va a ser su primera esposa, Isabel de Borbón, la que aparezca retratada hasta en el ola luciendo el joyel. Y finalmente, cuando Carlos II es proclamado rey, será su esposa, María Luisa de Orleans, la que ocupe el lugar en los retratos luciendo el joyel de los Austrias. Yo sé lo que están ustedes pensando. Yo les he dicho que el estanque era un diamante gris y ustedes lo están viendo de color negro en todos los cuadros. Bueno, eso tiene una explicación. En aquella época, el color más difícil de obtener era el negro, porque era muy difícil fijar ese color en la ropa de forma eficiente y sobre todo porque el mejor tinte provenía de un arbusto americano que se llamaba palo de Campeche o palo índico, cuyo monopolio de explotación pertenecía a la corona española. Y de ahí que muchos reyes y notables de esa época aparezcan en sus retratos vestidos de negro. Pero eso no es por luto ni por piedad, eso se llamaba vestir a la española y lo que significaba era hacer ostentación de riqueza, de poderío, de soberanía. Vamos, que había un dinerito fuerte en el bolsillo. Por supuesto, esta moda no solo afectaba a la vestimenta. Ahí tienen ustedes una carroza de representación de la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV y madre de Carlos II, con la cual la reina solía ir por Madrid para asistir a funciones religiosas o espectáculos públicos. En aquella época se decía que esa carroza estaba hecha en madera de ébano traída de Filipinas. Si esa carroza hubiera estado hecha en madera de ébano, no aguanta 2 baches de lo que eran entonces las calles de Madrid. En realidad esa carroza estaba hecha en madera de nogal que había sido teñido con un barniz oscurecedor fabricado a partir del palo Campeche. Claro, los joyeros de la época no se podían sustraer a esta moda. Y entonces, cuando la ocasión lo que requería, lo que hacía era que engastaban el diamante en un alcorcí, es decir, en una especie de pletina cuyo fondo había sido forrado con terciopelo negro. De ahí que la gente de aquella época viera el diamante negro y los pintores nos trasladen a nosotros esa impresión. A la muerte de Carlos II estalla la Guerra de Sucesión, que después de 11 años y 600.000 muertos va a culminar con el establecimiento en España de una nueva dinastía, los Borbones. Esta dinastía la encabeza Felipe V, quien al cabo de algunos años va a abdicar en favor de su hijo mayor, Luis I, pero este fallece a los 6 meses de haber ocupado el trono y entonces la corona vuelve a manos de Felipe V, que ya estaba bastante mermado de salud y un poco bastante cucu. Estaba ya alucinado, perdido.
Entonces fallece y la corona acaba yendo a las manos de su cuarto hijo, Fernando VI. A Fernando VI le sucede Carlos III y a Carlos III le sigue Carlos IV y será la esposa de este rey, María Luisa de Parma, la última reina española retratada luciendo el estanque. ¿Por qué? Pues porque el siguiente rey ya es francés, José I Bonaparte, a quien su hermano, el emperador Napoleón, impone en el trono de España. El problema de José I, para nosotros siempre, Pepe Botella, es que viene a reinar a un país que está en guerra abierta con Francia y además tiene la corte en una ciudad donde todos los días le ve las orejas al lobo. Así que determina ordenar a los mayordomos de los reales sitios, ya saben, esos palacios que la corona española tenía por diferentes partes del país, que hagan una selección de los artículos más lujosos que había en cada una de esas dependencias y los expidan hacia Madrid. Y una vez en esa capital, se forma un convoy integrado por 300 carros, cargado hasta arriba de artículos valiosísimos, que bajo una fortísima escolta militar y con el rey y su camerilla en cabeza, emprende camino al norte buscando sitio donde establecer una nueva corte. Primero prueba en Valladolid, la cosa no prospera, lo intenta en Burgos, y allí José I ya se convence de que en España, cuando las cosas van mal, se tuercen de todo. Así que inicia un camino de aproximación a Francia, pero cuando toda esa comitiva pasaba cerca de Victoria, es sorprendida y rodeada por una fuerza conjunta hispano-inglesa que logra acercarlos, derrotarlos y recuperar la mayor parte del cargamento. Y digo la mayor parte y no la totalidad porque el estanque nunca fue recuperado. El propio José I lo llevaba encima en una talega y el monarca había logrado escapar al cerco en las primeras horas de combate y a uña de caballo alcanza territorio francés. Y así fue como el estanque salió de España para llegar a París. En dicha ciudad, José Bonaparte, que acababa de perder un reino que le daba unas rentas cuantiosísimas, pues urgido de dinero, vende el diamante a los joyeros de su hermano el emperador, la familia Regnault-Nitot. Y serán como unos 15 años más tarde de esa transacción cuando los sucesores en el negocio de esos joyeros, la familia Fossan, va a intentar vender nuevamente el diamante. Pero claro, había un problema. Todo el mundo que en Europa tenía dinero suficiente para comprar una gema de esa categoría sabía también que se trataba de un producto de botín de expolio de guerra, o dicho de otra manera, que la habían robado por la mismísima cara. Entonces, para evitar litigios, pendencias, etc., lo que los Fossan determinan es practicar una mínima intervención sobre el diamante y acreditarlo y decir que se trata de otro diamante completamente nuevo que ellos bautizan como el acerado. Y bajo esa falsa identidad, el diamante sale de París para llegar a San Petersburgo, porque su nueva propietaria es la zarina María Fiodorovna, la esposa del zar Alejandro III. Y luego ya, por sucesión familiar, la joya llegará a su nieto, el zar Nicolás II. Pero, como todos ustedes saben, Nicolás II fue el último zar de Rusia, porque en 1919 la revolución bolchevique lo destrona, lo hace prisionero a él y a su familia, acaban fusilados, y las turbas revolucionarias asaltaron los palacios imperiales. Entonces, por eso durante muchísimo tiempo se creyó que el estanque había desaparecido en uno de esos saqueos, como pasó con buena parte de la colección de los famosos huevos de Fabergé, que eran uno de los juguetes favoritos de los zares, y le encargaron ese trabajo al joyero belga de igual apellido. Pero las investigaciones más recientes han demostrado que el diamante no desapareció en ningún saqueo. Muchos meses antes de que estallase esa revolución, el propio Nicolás II lo había vendido a un amigo de la infancia y adolescencia que tenía el dinero suficiente para comprar ese diamante, pero que además sentía por él una especial afinidad porque este comprador había sido de niño
príncipe de Asturias. De hecho, tenía el diamante en tan gran estima que cuando su hijo mayor es nombrado rey de Croacia, se lo obsequia como regalo de entronización. Y si ustedes quieren saber la identidad de estos dos últimos personajes, pueden hacer dos cosas. Una, se me leen apresuradamente los 11 volúmenes de la historia de Europa de la enciclopedia Larousse. O dos, al final de la charla, si ustedes quieren, van a la mesa, compran mi novela, que yo lo cuento de una forma muchísimo más resumida y además mucho más entretenida. Pero bueno, aquí a lo que debemos estar es que, fíjense, en circunstancias completamente diferentes y en épocas totalmente distintas, esos 7 diamantes desaparecieron en el territorio de Croacia. Bueno, yo diría que más que desaparecer, se cayeron por un abismo de olvido a un océano de negrura. Pero digamos que el velo de silencio que pesaba sobre estas gemas empieza a descorrerse en 2005 en Bérgamo, en Italia. Y ustedes dirán, ¿por qué en Bérgamo? Si Bérgamo no es ni de las 30 ciudades italianas más importantes. Bueno, tienen ustedes toda la razón, pero es que Bérgamo es una de las no proclamadas capitales europeas del mercado negro de diamantes. Y es, ya digo, en 2005, cuando en una de las más selectas joyerías de esa ciudad, que está en la parte antigua de la villa, la llamada Chita Alta, entra un día un tipo y le ofrece al lapidario, dueño del establecimiento, un diamante en venta. El joyero se pone a examinarlo y enseguida se percata de que se trata de una joya bien documentada, bien descrita, en fin, que había constancia. Y bueno, que claro, era muy difícil demostrar la titularidad. Entonces le dice al vendedor que le deje tiempo para consultar con sus clientes a ver si alguno está dispuesto a pagar aquella barbaridad que el otro pide por el diamante. Este accede, recupera su gema, sale por la puerta y en ese momento el joyero se precipita al teléfono y realiza solo una llamada al más importante de sus clientes, a quien le dice que alguien acaba de ofrecerle en venta una de las lágrimas de Iliria. Esto hace que se suscite un efecto mariposa que desde Bérgamo va a ir revoloteando hasta Zúrich. Zúrich, que como ustedes saben es la capital financiera de Suiza y la capital bancaria de los criminales de medio mundo. Pero uno no tiene esa impresión cuando pasea por las calles de Zúrich porque sus bancos son todos unos edificios preciosos, mitad palacio, mitad templo, una idea que refuerza el hecho de que en casi todas sus fachadas hay una efigie del dios Mercurio, que como saben era el dios romano del comercio, pero también era el dios romano de los ladrones. Y el destinatario de esa llamada es el presidente y consejero delegado de un consorcio helvético de bancos de inversión, quien escucha lo que el otro dice, le da unas instrucciones, cuelga y decide que deben emprenderse una serie de acciones. La primera es averiguar la misteriosa identidad de ese vendedor. La segunda, determinar si tiene o no el resto del lote de diamantes. Y en caso de que ambas respuestas resulten afirmativas, conseguir que le venda todos los diamantes de grado o por fuerza. Y vuelve a acordarse del teléfono y el efecto mariposa se traslada desde Zúrich hasta Dübendorf. Dübendorf es un pueblito del cantón de Zúrich que tiene un centro muy pintoresco, pero que tiene una desgracia. Está atrapado entre dos moles de infraestructuras. De un lado, los polígonos industriales y parques empresariales del área de expansión del Gran Zúrich, y del otro, una antigua base aérea que fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, pero que en la actualidad es un aeródromo de tercera categoría, al punto de que la Fuerza Aérea Helvética solo tiene ahí un escuadrón de vigilancia y enlace. Y alquila la mayor parte de los cobertizos de los hangares a una compañía privada del sector de defensa que, oh casualidad, es propiedad del consorcio bancario antes mencionado y que se dedica a operar por cuenta de la OTAN aviones espía. Y el destinatario de toda esa cadena de llamadas es el operador de sistema de una de estas aeronaves
quien, cuando cuelga, tiene la impresión de que acaban de encomendarle una misión que va a comportar muerte. Verán, seguirle el rastro a un tipo así es como rastrear un fantasma. Pero yo tuve suerte, porque este tipo era un exmilitar español, veterano de la guerra de los Balcanes, y había nacido en un pueblito de la comarca de la Safor, en Valencia. Y por cierto, se llamaba Dalibor Schmidt. Claro, me van a decir, hombre, Dalibor Schmidt no es un nombre ni muy español ni muy valenciano. Vuelven a tener toda la razón. Es que los abuelos maternos de este personaje eran croatas. De hecho, su madre había llegado a España con apenas semanas de vida. Y entonces, el abuelo decide que su nieto va a llevar un nombre croata y que además debe aprender a leer y a expresarse en la lengua de sus ancestros maternos. Y el padre de Dalibor, que era un ciudadano alemán, Arend Schmidt, radicado en España durante bastante tiempo, pues decide que su hijo también va a aprender a hablar alemán. Así que, con muy poca edad, este chico aprende a desenvolverse en español, en croata y en alemán. Y luego ya, cuando va a la escuela y luego al instituto, pues esa facilidad suya con los idiomas le va a llevar a saber desenvolverse perfectamente en inglés. Esta capacidad idiomática de Dalibor se va a convertir en una especie de maldición, pero no será antes de que su familia se vea envuelta en una serie de circunstancias un tanto tenebrosas. Verán, ese proceso casi que culmina cuando a él lo llaman a quintas para que se incorpore al servicio militar, porque perteneció a la última generación de españoles que debió hacer la mili obligatoriamente. Al año siguiente ya todos los soldados eran voluntarios profesionales. Pues pese a esa circunstancia, a pesar de que era quinto, y a pesar de que nadie le recuerda inclinaciones castrenses, Dalibor Schmidt decide apuntarse en el voluntariado especial y yo le encuentro el rastro en el campamento de la Legión en Montejaque, cerca de Ronda. Allí, la memoria que hay de él es que era un legionario muy disciplinado, muy eficaz, muy resolutivo, un tipo dotado de gran resistencia física y de gran resistencia psicológica, vigoroso, al punto de que incluso logra pasar las pruebas de acceso a la unidad de élite del tercio, la BOEL o Bandera de Operaciones Especiales de la Legión. Es decir, que Dalibor se transformó en un guerrero, mientras Yugoslavia se transformaba en un escenario de guerra. Verán, ya hemos dicho que tras la muerte de Tito, el país se fracturó, reventó por completo. Y se desencadenó una serie de enfrentamientos bélicos que nosotros siempre llamamos la guerra de los Balcanes, pero que en realidad han sido 7 diferentes. En cualquier caso, lo que pasa es que el territorio de la antigua Yugoslavia, o la tierra de los eslavos meridionales, nunca existió. Realmente, en aquel terreno vivían 10 grupos étnicos totalmente diferentes, repartidos de forma aleatoria, a menudo enfrentados históricamente entre sí y también en cierta medida hibridados por vía matrimonial en algunos casos. Verán, de las 6 repúblicas que integraban la antigua Yugoslavia, 5 habían sido naciones independientes en algún momento histórico anterior. Pero es que además, ahí todos los días se hablaban 4 lenguas: el esloveno, el serbocroata, el macedonio y el albanés. Se profesaban 3 religiones completamente distintas, la ortodoxa, la católica y la musulmana, y encima se escribía en 2 alfabetos diferentes, el cirílico y el latino. Así que cuando estalló la guerra, todo se precipitó. Verán, se dice que en una guerra la primera baja es la verdad. En el caso de la guerra de la antigua Yugoslavia hubo una segunda primera baja colateral, la geografía. Bueno, esta circunstancia se produce y Europa contiene el aliento porque sabe que esa zona del mundo debilitada y en compulsión es un problema para Europa. Y entonces, en España,
no le prestábamos mucho atención a esto porque en los medios informativos nos dedicábamos a hablar de los factos que iban a tener lugar al año siguiente, en 1992, la Expo y las Olimpiadas. Pero tanto nuestros diplomáticos como nuestros militares habían empezado a prepararse. Verán, España no admite que va a entrar oficialmente en esa guerra hasta el otoño del 92. Pero la Legión había recibido órdenes de empezar a prepararse casi 2 años antes. El problema es que la Legión había aprendido a pagar con el precio de su propia sangre una lección muy dramática. Y es que cuando te despliegas en un territorio extranjero, donde nadie habla español, donde nadie hablaba inglés, en Yugoslavia el idioma turístico, como bien sabe Hans, era el alemán, donde las lenguas locales te resultan una jerigonza incomprensible, pues tú vas a acabar teniendo que contratar traductores autóctonos. Y eso, por desgracia, en numerosos casos, es poner en nómina al enemigo. Así que cuando la Legión descubre que en la BOI tienen un legionario que habla croata, lo que hacen es que escriben a Dalibor a un grupo especial formado por 50 boinas verdes de todos los sitios donde había este tipo de tropas estacionadas y los despachan a Yugoslavia. Verán, España, cuando despliega tropas en ese conflicto, lo hace por primera vez bajo bandera de la entonces Comunidad Económica Europea. Y concretamente el dispositivo español estaba dividido en dispositivos de a 4 personas, que actuaban como observadores, como monitores. Cada grupo de observadores lo componía un diplomático que estuviera especializado en derecho bélico, un oficial que tuviera conocimientos tácticos, estratégicos y del armamento que se estaba utilizando en aquella zona, y 2 miembros de las unidades de operaciones especiales, generalmente un suboficial y un cabo o cabo primera. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparte de ser una tropa entrenada para obtener información infiltrándose discretamente en territorio enemigo, aunque luego pueda realizar sabotajes o golpes de mano, su misión es obtener información. Pues además la habilidad para el combate a manos limpias era la única defensa que tenían esos equipos, porque los observadores tenían que ir absolutamente desarmados, vestidos de blanco, de pies a cabeza, y solo podían moverse por Yugoslavia en vehículos o aeronaves pintadas del blanco. Ya hay que todo el mundo los conociera como los lecheros. Bueno, Dalibor llega con el primer contingente que desembarca y va a permanecer dentro del país 8 años sin poder salir. La maldición de su capacidad lingüística. Claro, perder en las rotaciones que se producían a cada 6 meses a un tío que habla perfectamente croata y serbio, pues es un problemón. Pero es que además a cada día que ese hombre estaba allí, mejor conocía a la gente, más contactos tenía, más fuentes conocía, mejor podía informar a sus oficiales. Así que fue el único de todo el contingente español que se pasó 8 años sin salir de Yugoslavia. Cuando le daban permiso, o lo pasaba en Zagreb o en algún lugar de la costa adriática que ya estuviera pacificado. De hecho, su última misión fue en Sarajevo. Verán, el caso de Sarajevo es llamativo porque la guerra de los Balcanes fue una sucesión de masacres, asesinatos, genocidios, limpiezas étnicas. ¿Pero qué tenía de especial Sarajevo? Pues Sarajevo, que es la capital de la actual Bosnia-Herzegovina, resulta que está dividida de este a oeste por el curso del río Miljacka. Y la parte que la autoridad bosnia controlaba era la orilla norte. Pero todas las montañas de los alrededores, que forman parte del sistema orográfico de los Alpes Dináricos, y toda la zona sur de la ciudad, estaba controlada por militares serbios o por milicianos proserbios. Con además un agravante. Ustedes recordarán que Sarajevo fue sede de unos Juegos Olímpicos de Invierno. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno hay una especialidad que se llama biatlón alpino, que consiste en alternar recorridos de esquí de fondo, llegar a estaciones de disparo, realizar 5 disparos contra blancos minúsculos, seguir esquiando, llegar a esta estación, así hasta que se acaba el total de la distancia. Bueno, pues eso había hecho
que la Federación Olímpica Yugoslava hubiera situado en un suburbio de Sarajevo un centro de alto rendimiento para tiradores olímpicos. Y muchas de las personas que fueron entrenadas allí, provistos de rifles de largo alcance y precisión, lo que hacían era subirse a las azoteas del lado sur de la ciudad, que tenía los edificios más altos, y desde allí se dedicaba a disparar contra todo el que pasaba por la orilla contraria. Por eso a esa zona la llamaron el pasaje o la avenida de los francotiradores. Así que Sarajevo se convirtió en una ciudad donde había que correr. Correr para ir al trabajo el que no tenía, correr para conseguir alimentos, correr para intentar recibir atención sanitaria, correr para ir a ver a la familia, correr siempre, correr por todo y para todo, porque si no corrías lo suficiente, una horda de asesinos impávidos te liquidaba desde la distancia con su impecable puntería. Y tanto les daba que fueras niño, mujer, anciano o, por supuesto, un miliciano bosnio. La cosa fue tan grave que el propio general francés que mandaba el contingente de la ciudad decide implementar una acción contra francotiradores y entonces empieza a pedir ayuda porque entre su propio batallón no había gente suficiente con esa capacidad entre las distintas fuerzas que estaban allí desplegadas con él. Y Dalibor participó en esa misión. Verán, escribir una novela así es necesitar la ayuda de muchísima gente que te apoya, que te informa, que te ayuda, y yo tengo que darle las gracias hoy a ese tipo de personas. En primer lugar, a mi esposa, a Maribel Heredia, quien durante varios años me estuvo acompañando por todos los escenarios que aparecen en esta novela, desde Zúrich hasta Split y desde Bérgamo a Dubrovnik. Solíamos cruzar por Trieste, que es donde está tomada esa fotografía. Pero luego le tengo que dar gracias muy especiales al teniente coronel de infantería Samuel Morales. Samuel ha sido uno de los militares españoles con mayor número de misiones internacionales y solo en el territorio de Yugoslavia ha realizado 6, 2 dentro de los contingentes de la Fuerza de Estabilización y otras 4 dentro de los distintos contingentes que las fuerzas europeas desplegaron y aún mantienen en Yugoslavia. Con esto lo que quiero decirles es que Samuel conocía Yugoslavia en invierno y en verano, y que además durante su última misión fue el jefe de operaciones del Estado Mayor de un general alemán y tenía bajo sus órdenes a oficiales de distintos países cuyas tropas estaban empeñadas en la caza y captura de los criminales de guerra de los Balcanes. No le puedo dar muchos datos de esta información, de esta operación, porque todavía está calificada, pero sí le puedo decir que Samuel salió del territorio yugoslavo con numerosas condecoraciones y felicitaciones en su haber. Otra persona a la que le tengo que agradecer mucho es a un gaditano, al que fue teniente coronel de la bandera de operaciones especiales de la Legión, José Manuel Sánchez Gey. Él fue quien me explicó cómo un tipo que entra en la mili, pues prácticamente voluntario, acaba en una unidad de élite. Y tengo que decir que fue el mejor guía posible, porque José Manuel es boina verde prácticamente desde chiquitito. Ahí lo ven, de teniente en Tarifa, ya lleva esa prenda de cabeza. Pero es que además a lo largo de su vida profesional se fue manteniendo en disposición de ser capaz de realizar los difíciles retos físicos y logísticos y tácticos que implica esa posición, desde realizar infiltraciones teletransportadas con descenso en rappel a proyectarse en paracaídas en zonas intrusas. Y finalmente tengo que darle muchísimas las gracias al capitán de un destacamento de tráfico de la Guardia Civil, el capitán se llama Jesús Núñez, que se llevó a muchos de sus hombres, muchos de ellos gaditanos, en una misión que la OTAN desplegó en Yugoslavia. Verá, en un país donde las carreteras eran una porquería ya antes de la guerra, donde los cañonazos, los obuses, los morterazos, el paso de las cadenas de los tanques había hecho polvo el pavimento, donde encima no se hacían mantenimientos invernales en un sitio que helaba o que se corría por efectos de los derrumbes. Pues si a esto le añadimos que en tiempos de guerra lo último que hacen los conductores es observar las normas de seguridad viaria, había hecho que las carreteras de Yugoslavia fueran un auténtico matadero. Cada mes los muertos se contaban por cientos.
Tengo que decir que este destacamento de la Guardia Civil, en su zona de atribución, recondujo muy eficazmente esa cifra de fallecidos. Pero es que además ellos realizaban también funciones de policía judicial. En la foto superior del centro ven al capitán Núñez planificando una intervención en uno de los poblados que se encontraban dentro de su circunscripción. Y es muy posible que a ustedes la cara del capitán Núñez, este señor de aquí, a alguno le suene de algo, y es porque el coronel de la Guardia Civil, Jesús, vamos a ver si ahora eso, el coronel de la Guardia Civil, vaya por Dios, vamos a ver, perdón, ahora sí, ahora aparece. Vamos a hacer una cosa aquí, que es presentación con diapositivas, aquí desde la diapositiva actual. Eso es, vale. Es el coronel Jesús Núñez, quien fue jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz hasta hace unos meses. Por eso quizás a algunos no les suene. Verán, ustedes están pensando, bueno, esta es una novela de guerra. No. Ya se lo he dicho antes, aquí nada es lo que parece. Esta novela de lo que trata es de la misión que le encargan a Dalibor Smith para recuperar ese valioso lote de diamantes robados. Y en esa misión, que a cada segundo se torna más difícil y suicida, él solo va a tener un aliado. Una persona que le fascina tanto como le repele. Una persona que le atrae tanto como le atemoriza y le inquieta. Esa persona responde al nombre de Kuga. Y Kuga es una voz que en croata significa la peste. De hecho, también se utiliza como sinónimo de epidemia e incluso de aniquilación. Verán, yo le pregunté a un oficial serbio que por qué aquella guerra había tenido momentos tan especialmente crueles. Y él me respondió que la culpa la tenían los croatas, que eran unos chiflados fanáticos capaces de las mayores locuras. De hecho, me cuenta que un día, cuando él penetraba con su columna de blindados en una ciudad, de la nada surge un 600 y el tipo que lo conduce lo para delante de la columna de tanques que viene avanzando, se baja y se marcha para detener a los blindados. Yo pensé que esa era la típica ficción que se cuenta para demostrar al enemigo cómo ustedes pensarán que los hechos que se narran en esta novela pueden ser productos de una ficción literaria, aunque acaso, y solo acaso, sea en realidad. Que muchísimas gracias por su presencia. Como habrán visto ustedes, la verdad es que un lujo tan tener aquí a Óscar dándonos tantísima información. Lo conocemos, él es capaz de captar, de recibir, de investigar muchísimo. No les había dicho antes que se ve por la densidad de trabajo que lleva esto detrás, que las lágrimas de Lidia se han llevado unos añitos, un trabajo de 6 años, que se dice pronto, también Maribel lo sabrá bien, y la verdad es que está muy, vamos, hasta donde nos ha contado, que mira que nos cuente mucho más, está todo perfectamente documentado y nos ha dado una buena lección de historia y en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que vamos todavía bien de tiempo, podemos, si queréis rápidamente, ¿hay alguna intervención, algún pequeño coloquio? 10 minutillos, una cosa así. No, mira, Óscar, que muchísimas gracias por la lección de historia que nos ha dado, porque desde luego yo creo que nos podemos presentar una oposición de lo que pasa en Herzegovina y en todos lados, porque además ha sido una lección de historia al margen del libro, porque si alguien llega a la mitad de tu intervención,
lo que menos piensa es que están hablando de diamantes. Claro, o sea que muchas gracias, porque ha sido interesante. Ahora tenemos que leer libros, pero yo voy a empezar por el final. Porque ya lo otro me lo has contado tú entero. Eso es lo curioso. Verás, Teresa, después de 6 años de investigación, te sabes toda esta historia. Después de 6 años de investigación, te sabes estas historias de pe a pa. Pero yo, cuando hago una presentación de esta manera, no estoy desvelando el libro. Yo soy novelista. Es decir, lo que va a recibir, en todo caso, la persona que compre ese libro son una serie de pistas que le va a permitir disfrutar aún más cuando esté leyendo. Porque ya le van a sonar cosas que, por primera vez, cuando las lees, te quedas un poco de... Oye, ¿es verdad que existió un diamante español que se llamaba El Estanque? Existió. Para mí fue una sorpresa, pero es que mi sorpresa es que estaba harto de verlo y ya digo, no sabía qué era lo que estaba viendo, ¿no? Bueno, incluso la peregrina, la perla que aparece en eso tiene otra historia, yo no voy a ser quien la cuente. Lo que sí creo que en esta novela se va a percibir una cosa que no es la intención, porque la novela narra una trama, si se quiere, de aventuras o de género negro, ¿no? Pero es que mucha gente va a entender qué era lo que estaba pasando en la guerra de Yugoslavia. ¿Por qué? Pues porque en España se contó bastante mal, con la honrosa excepción de Televisión Española. Esta fue una guerra a la que los periodistas fuimos, como quien dice, en taxi. No estaba en un sitio exótico, distante, no, estaba allí al final, pasando Francia un poco al fondo a la derecha. Y eso hacía que allí acudió mucha gente que no tenía hasta ese momento ninguna experiencia en conflictos bélicos, pero es que tampoco tenía ni una idea de geografía ni una idea de historia. Por eso esta novela, Reverte considera, cuando habla de aquella guerra, que él en esa guerra maduró ya como profesional tremendo, porque él prácticamente triunfaba todos los días, pero es que ya llevaba 18 conflictos internacionales a sus espaldas. Entonces sabía que cuando llegas a un sitio lo primero que tienes que hacer es documentarte e enterarte de lo que está pasando. Y en Yugoslavia además hubo un problema para enterarse, y es que las distintas facciones en combate iban a destruir la memoria del rival. Yo creo que alguno de ustedes se acordará de cómo fue bombardeada la biblioteca de Sarajevo. Era impresionante. Dices tú, pero si una biblioteca no tiene ningún interés táctico ni nada, porque es que además se veía que eran libros quemados y destruidos, ahí no había nada. Lo que se quería era borrar al otro. Reverte quedó tan marcado por aquello que llegó a escribir 2 novelas basadas en este conflicto, Territorio Comanche y El pintor de batallas. Y entonces, pues, cualquiera que estuviera en la guerra de Sarajevo sabía eso. Pero cuando conectaban, por ejemplo, por no señalar a nadie, a Antena 3, sí, los enviados especiales de Antena 3, algunos de ellos tipos muy honestos, yo los conozco personalmente, ponían en el cartelito, divulgue. Ustedes sabían dónde estaba divulgue, ni los españoles que estaban allí contándolo tampoco. Pero después llegaba uno y ponía Croacia, vale, Medjugorje, ponía también Croacia, pero el siguiente era Jablanica, y ya te decía, no, ahora estamos en Bosnia y Herzegovina, y tú decías, ¿en dónde? Y cuando acabas de preguntar lo que era Jablanica, ya te lo veías en Sarajevo o en Mostar. Entonces, en una misma transmisión, una misma jornada, un señor veía transmitir a un tipo en 3 países, a menos de 2 horas de coche. Y eso nos estaba contando porque esas zonas se odiaban. Mi hermano Néstor y mi primo Francisco Javier fueron de mochileros a Yugoslavia, vamos, en los viajes de turismo en férreo, y les encantó, Y el día que empezaron a ver imágenes de Mostar, el puente cañoneado cayendo, tenían los 2 las lágrimas en los ojos, porque la gente allí era encantadora, pero ese encanto que tenían los yugoslavos de pronto estalló. Me contaba una persona que a su hermano, se lo mata el cuñado de su hermano, que 5 días antes había sido su testigo de boda. O sea, era un odio que se remontaba a generaciones, pero a generaciones. Fue absolutamente espeluznante. Oscar, claro, tenemos un mundo complicadísimo y eso, pero ¿qué fueron? ¿Venganzas de tiempos medievales? Bueno, reinos. Para empezar,
¿O le suena a ustedes una cosa que repetían muchísimo los enviados especiales y distinguidos compañeros? La crajinia, la crajinia. Bueno, en español, para empezar, eso se llama la crágina, no la crajinia. Y la crágina significa la frontera militar. Hasta ahí llegó el avance del Imperio Turco. En esa zona la gente era mayoritariamente musulmana, descendiente de los turcos que se habían quedado allí. Pero enfrente, a 25 metros, cruzando la calle, todos eran ortodoxos. Y entonces se acordaban de que el abuelo o el bisabuelo, porque le habían transmitido genéticamente ese mensaje, le habían recordado la historia de sus ancestros, tenían muertos que se debían muertos los unos a los otros. Me contaba Morales, este oficial que le he citado, que para él lo más peligroso eran los intercambios de cadáveres entre los bandos en combate. Porque claro, se paraba la guerra, se reunía en un sitio determinado, bajo la presencia de los militares de la ONU o de la OTAN, para los cadáveres que habían abatido los unos, entregárselos a familiares y esto a su vez los otros cadáveres. Claro que ocurría, muchas de estas personas habían muerto reventados por minas o les habían metido una granada por el mismísimo. Entonces estaban los cadáveres bastante... Y ahí podía estallarse en cualquier momento, porque es que estaba todo el mundo armado hasta los dientes y realmente, fíjense una cosa, el único ejército que existía allí era el de los serbios. Eran los únicos militares profesionales. El resto, los de Croacia, por ejemplo, que la guerra allí duró 4 años largos, del 91 al 95, eran guardabosques, bomberos, policías reconvertidos en militares o simplemente milicianos. Entonces, las formas de las pautas del combate, esto iban. Yo saco aquí porque me has devuelto mi abuelo mal y era un problema. O sea, sí, había un odio tremendo transmitido de generación en generación. Pero tuvo que ver también mucho la religión, entonces. No tanto, si te fijas, vamos a ver, sí la hubo, pero por ejemplo, otra chica, una estudiante que terminó aquí después, años después, el grado y estuve charlando con ella. Ella me decía, mira, yo en Navidad, en la Navidad católica, mi familia invitaba a mi jefe. Tomar unas copas, en fin. Y cuando era la Pascua ortodoxa, a mí me invitaba a mi jefe a su casa. Y luego mi jefe me violó cuando estalló la guerra. Hans, querido yo estuve en Ugolin, y cerca de Pittwitz. Sí. Allí estalló la guerra. Y estuve allí en un pueblecito y había uno de Gustavo trabajando en Alemania y después cuando dice que va a Ugolin a esperar la noche vieja cuando hace para matar un y en un pueblecito que yo íbamos a ver un curso allí, había un cementerio y los serbios cogían los muertos y los mataban. Así de cruel era esta guerra. Cogían los muertos y los mataban. Hubo muchísimo de eso, porque además fue una guerra que fue estallando por fases. La primera en largarse es Eslovenia, que logra irse en menos de 100 días porque les dio apoyo a Alemania, la reconoció como nación y dejaron nada más en esos combates 100 muertos. Cuando estalla el enfrentamiento entre Croacia y Serbia, son 4 años de combate. Pero es que además, al mismo tiempo, los bosnios, que en principio estaban aliados con los croatas para darle capones a los serbios, estallan en otro conflicto con los croatas porque tienen acceso al mar por la zona de Neún, que es la parte de la costa que tienen. Entonces, como decía uno de los militares españoles, empezabas el convoy de escolta, que era escolta, ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, etc. Primero te disparaban los croatas, luego te disparaban los bosnios y luego te disparaban los serbios, según por dónde ibas pasando. Fue terrible. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar
el acto, simplemente decir, bueno, con este espíritu inquieto y esa hostilidad en la información de la que hace gala, ¿no? La que de alguna forma transmite y transpira y que ha creado de alguna forma escuela en Cádiz, porque yo he oído a muchos periodistas y tienen en altísima estima a Óscar desde hace muchas décadas. Entonces, con esta faceta ya de escritor consagrado, en quinta novela ya, pues, prácticamente, y a este nivel, pues, simplemente agradecerte tu trabajo, tu investigación, Maribel también y simplemente, pues, agradecerte como tú estás en tu presencia en el Ateneo. Muy bien.